¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados para nuestro estudio del día de hoy, miércoles. Hoy terminamos ya con la carta a los Efesios, los últimos versículos del capítulo 6, donde Pablo nos habla acerca de la importancia de mantener y de proteger la unidad que se está formando dentro del cuerpo de Cristo. Recuerden que toda la carta a los Efesios, el tema central es la unidad, que tenemos que permanecer unidos porque de esa manera es como el mundo va a conocer a Jesucristo y esa es la manera en cómo también la iglesia va a prevalecer a lo largo de los siglos. Así es que Dios nos va a hablar a lo largo de estos versículos, ¿verdad? Que conocemos como la armadura espiritual y todo lo que siempre se ve de una manera un poquito aislada, pero vamos a verlo dentro de este contexto, hermanos. Esta armadura espiritual de la que siempre hablamos tiene que ver con la unidad de la iglesia. Es para proteger la unidad de la iglesia. Y esto tiene que quedar bien claro a lo largo de todos estos estudios que hemos tenido, ¿verdad? Que la unidad de la iglesia es preponderante para el desarrollo del evangelio y para el desarrollo del plan del Señor para este mundo, ¿verdad? Que la iglesia permanezca unida en amor, unida en el espíritu, fortalecidos en el vínculo de la paz, dice el apóstol Pablo. Lo hemos hablado ya a lo largo de todas estas lecciones y hoy vamos a terminar con esta. Muchas gracias a los que se han estado conectando, gracias a los que ponen por ahí un saludito y los que no, pues tengan la buena costumbre de saludar, de poner un mensajito ahí. Buenas tardes, aquí estoy, gracias, cualquier cosa que quieran poner. Y por favor compartan estos videos, compartan estos estudios, que la palabra de Dios corra por todas las casas y por todos los hogares donde se puedan conectar a este medio de comunicación. Así es que pues vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios y arrancamos con el estudio número 12, equipados para resistir. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias por cada familia, Señor, que estará viendo este video, Señor, a lo largo de las semanas. Gracias, Padre, por la carta a los Efesios. Gracias por todas estas enseñanzas que nos has dado, Señor, acerca de cómo podemos nosotros mantenernos dentro de esta unidad que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice, Señor, este estudio y llena, Señor, nuestras mentes, llénanos de tu amor, de tu comprensión, de tu sabiduría para poder acatar tus mandamientos. Gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar, como les decía, este tema eh, de Efesios, los últimos versículos del capítulo 6, y el título de esta lección es Equipados para resistir. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le interesaba al terminar esta carta que la iglesia pudiera entender la manera cómo nos vamos a proteger, cómo vamos a defender esta unidad. Como decía, muchas veces escuchamos acerca de la armadura espiritual y hemos escuchado sin fin de enseñanzas acerca de la armadura espiritual, muy buenas todas, provechosas, pero no debemos de perder el contexto de la carta. La carta está hablando y enfatizando la unidad de la iglesia, que era tan importante en la iglesia de Éfeso y por supuesto en nuestras iglesias hoy en día, la unidad, manifestar esa unidad, porque de esa manera el mundo iba a conocer que la iglesia eran los discípulos verdaderos de Jesucristo. Recuerden lo que Jesús dijo a los discípulos. En esto la gente conocerá que ustedes son mis discípulos en que os améis unos a otros. Desde el principio de la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2, vemos a la iglesia ya reunida, unida, dice que estaban unánimes todos, ¿verdad? Orando al Señor. Todavía no sucedía nada extraordinario, pero ya tenían un principio de unidad. Sobre ese principio, hermanos, en el que se basa la iglesia, debemos de mantenernos hasta este tiempo. Por eso es tan importante las reuniones de oración, las reuniones de domingo, las reuniones de estudio bíblico, los convivios que tenemos durante las semanas, el estar procurando vernos unos a otros, atendernos. Gracias a Dios ahora
medios de comunicación como las redes sociales nos permiten mantenernos más en contacto a través de textos, mensajes, llamadas telefónicas, y de esa manera mostrar nuestra preocupación unos por otros y entender que fuimos llamados, hermanos, a servirnos unos a otros, no a servirnos de la iglesia para nuestro propio provecho, sino a servirnos unos a otros. Y ahí es donde se desarrolla la unidad de la que Pablo ha estado hablando en la carta a los Efesios. Y en estos últimos capítulos, en estos últimos versículos, perdón, empezamos a hablar acerca de cómo proteger esa unidad. Así es que esta epístola, como hemos visto, hermanos, contiene temas muy hermosos, temas sublimes acerca de las bendiciones espirituales, de la maravillosa gracia de Dios, de la unidad de los creyentes. Y de pronto Pablo empieza a hablar acerca de un gran peligro. Nos empieza a advertir de que hay una guerra que el creyente tiene que enfrentar contra las fuerzas demoníacas. Y cuando los lectores están pensando que su enemigo mayor es su propia lengua, sus emociones, la lascivia, un cónyuge necio, un hijo rebelde, Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y no es la primera vez en esta carta que Pablo habla acerca de las fuerzas espirituales. Ya nos afirmó también acerca del triunfo de Cristo y su autoridad sobre estos poderes. Pablo también nos dice que Dios nos rescató del dominio del príncipe de la potestad del aire. Así es que el tema de estas huestes de maldad están presentes a lo largo de toda la carta. También nos sorprendió saber que los poderes espirituales aprenden de la sabiduría de Dios al observar al maligno de la unidad de los pueblos en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 4 también se ve que el diablo todavía está activo, aunque fue juzgado y sentenciado ya por Cristo cuando murió en la cruz y resucitó, todavía tiene poder en este periodo de tiempo, en este compás de tiempo, en el tiempo de la gracia, mientras todos los cristianos predican el Evangelio y mientras se cierra el tiempo de la gracia, el diablo todavía tiene poder de actuar, si se le da la oportunidad de influir y de corromper la vida del cristiano. Así es que el creyente todavía está en grave peligro y esto no lo podemos perder de vista, hermanos. El creyente todavía está en grave peligro de hacer las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, antes de cerrar la carta, Pablo identifica al verdadero enemigo y sus huestes de maldad. Son los que se oponen a los propósitos de Dios. No pueden cambiar las grandes obras de redención. Eso ya no se puede cancelar. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario ya no tiene marcha atrás. La resurrección de Cristo, el poder, la transformación, la regeneración del creyente, la santificación, la justificación, el haber nacido de nuevo, el ser ahora parte de la familia de Dios, eso ya no tiene marcha atrás. El enemigo ya no lo puede cancelar, ya no tiene poder para poderlo cancelar. Así es que ahora tenemos que vivir, hermanos, una vida de unidad, de crecimiento espiritual, de estabilidad doctrinal, honestidad, perdón, pureza, sumisión unos a otros, como vimos la semana pasada, y sobre todo el amor. Satanás va a seguir luchando para que el creyente camine en contra de la voluntad de Dios. Pero el creyente tiene que esforzarse cada día por caminar hacia su madurez en Cristo, ¿verdad? Eh, el enemigo nos va a distraer, va a usar la pereza, las ofensas, la avaricia, la lascivia, problemas en el hogar, el egoísmo a todo nivel, para que la iglesia, la doctrina y Cristo mismo, si es posible, sean blasfemados a través de la vida del creyente. Por eso Pablo cierra la carta advirtiéndonos todo esto y dándonos a conocer la medida de nuestras armas espirituales que tenemos. Así es que si no aprendemos, hermanos, a resistir a Satanás en el poder de Dios, no podremos vivir una vida transformada y la iglesia no podrá manifestar la unidad y la armonía que Dios quiere. Así es que los primeros versículos 10 al 13 identifican al enemigo y los siguientes versículos detallan la protección a la que el creyente necesita llevar para contrarrestar los esfuerzos del
enemigo. Acompáñenme conmigo, abran sus Biblias a el libro, a la carta a los Efesios, capítulo 6, y vamos a ver entonces aquí, déjenme ponérselos, Efesios 6, aquí estamos, Biblia, ahí está. Empieza diciendo el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, es decir, por todo lo que ya venimos hablando en todos los capítulos anteriores, por todo lo que ya manifestamos, por todas las enseñanzas que ya nos dio, por esta misma razón, hermanos míos, tenemos que fortalecernos en el Señor. Fortalecernos en el Señor. ¿Y en qué? Y en el poder de su fuerza. Hermanos, este mensaje es sumamente importante, este versículo, porque va en contra de una ideología que está proliferando en este tiempo dentro de la iglesia cristiana. Vean bien el versículo. Fortaleceos en el Señor en primer lugar y en segundo lugar en el poder de su fuerza. Hermanos, esta doctrina o esta ideología, esta corriente de pensamiento que ha estado saliendo mucho, algunos la usan bien, por supuesto, pero otros le dan otro sesgo totalmente erróneo. Cuando se habla del empoderamiento famoso y que las mujeres empoderadas para salir y las mujeres inspiradas más en un movimiento feminista que en la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. No fuimos llamados a empoderarnos. No fuimos llamados a sacar lo mejor de nosotros. No fuimos llamados a luchar en nuestra fuerza. Fuimos llamados primero a fortalecernos en el Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza. Es Dios el que actúa, no somos nosotros. Yo no me tengo que empoderar en mis propias armas, en mis propios recursos, en mis propias fuerzas. Tengo que dejar que el Señor sea el que fluya a través de mí. Esto tiene que quedar bien claro, hermanos. No se trata de nuestras fuerzas, se trata de el Señor. No voy a sacar lo mejor de mí, porque en mí no hay nada. No voy a sacar al campeón que está dentro de mí, porque yo no soy ningún campeón. Yo era un pecador fracasado solamente. Lo que hay en mí, lo que ahora vivo, lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Así es que no se trata de mí. No se trata de mi poder, no se trata de mis fuerzas, no se trata de mis habilidades. Se trata solamente del Señor. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si se dan cuenta, el versículo 11 ya habla de la armadura y el versículo 13 vuelve a mencionar nuevamente la armadura espiritual. Muy frecuentemente el cristiano piensa que los enemigos son solamente humanos, ¿verdad? Como los que le ofenden, critican o persiguen. Pero Pablo dice que estamos en una lucha sobrenatural y por eso no podemos resistir con nuestra propia fuerza y sabiduría. En cuanto a la oposición de Satanás, perdón, los cristianos, los cristianos nos hemos equivocado muchas veces, hermanos, de dos maneras diferentes. Algunos piensan que el diablo y sus mensajeros están detrás de todo mal. Todo lo que nos sucede es culpa del diablo. De todo le echamos la culpa al diablo. Cuando en realidad el cristiano también enfrenta la influencia del mundo que lo rodea y su naturaleza pecaminosa. El creyente también sufre aflicciones y pruebas que resultan de sus propias decisiones y por causa de la maldición de la naturaleza del pecado de Adán. Aquí es donde, hermanos, tenemos que entender esto. Nuestros adversidades y los ataques que sufrimos durante nuestra vida ya como cristianos tienen tres fuentes indiscutibles. Número uno, vivimos en un ambiente, en una atmósfera rodeada de pecado, ¿verdad? Muchas veces somos víctimas
de situaciones pues, que nosotros no tuvimos nada que ver. A causa de la violencia, a causa del pecado que hay en el mundo, nos vimos envueltos en alguna situación que causó algo en contra de nosotros, ¿verdad? No fue nuestra culpa, sino por el medio ambiente de pecado en el que nos hemos desarrollado. Mucha gente que ha crecido en medio de ambientes totalmente llenos de pecado, muchas veces los ya siendo adultos, pues manifiestan ese estilo de vida, ¿verdad? Y no necesariamente ellos son culpables de todo, porque fue el medio ambiente también en el que fueron formados. Pero también muchas adversidades vienen a nuestra vida como consecuencia de nuestras propias malas y equivocadas decisiones, ¿verdad? Nos dicen que esto es malo o sabemos que lo que vamos a hacer es malo, que el camino que estamos siguiendo no nos conviene, que esas amistades no nos convienen, que esas compañías no nos convienen. Sin embargo, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y muchas veces eso acarrea consecuencias, adversidad, tragedias en nuestras vidas por causa de nuestras propias malas decisiones, de no ser sabios y de no escuchar la palabra de Dios. Y la tercera fuente de adversidades en la vida del cristiano, por supuesto, son los ataques directos de Satanás sobre la iglesia. Entendamos esto, hermanos. El diablo no anda ocupado y sus huestes de maldad, como aquí pone toda una jerarquía el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla acerca de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. El diablo no anda preocupado por destruir la vida o queriendo atacar la vida de cristianos que ni siquiera se congregan en la iglesia, de cristianos que no se preocupan por desarrollar una vida de intimidad con Dios. Ellos se destruyen solitos, no necesitan la intervención del diablo. Los ataques del diablo los vemos principalmente, y esto lo vemos a lo largo de la Biblia, de toda la historia bíblica. El diablo ataca los proyectos, los planes, las acciones que están enfocadas por el ser humano para enaltecer la obra de Dios. Ahí es donde el enemigo concentra sus fuerzas. Si eres un cristiano que ni siquiera se preocupa por leer la Biblia, por tener una relación con Dios, por congregarte de manera regular, por obedecer a Dios, no digas que el diablo te trae de fracaso en fracaso. O sea, el diablo ni siquiera se mete contigo. Tú eres víctima de tus propias decisiones, malas decisiones. Los ataques del enemigo siempre los vemos enfrascados hacia la iglesia. Cuando Satanás atacaba en el Antiguo Testamento, atacaba al pueblo de Dios. Quería destruir la obra de Dios, quería destruir a los profetas, quería destruir el crecimiento del pueblo de Dios, quería destruir el plan de redención de Dios. Ya en el Nuevo Testamento, cuando el diablo no pudo destruir el plan de redención y Jesucristo lo vence en la cruz y resucita, entonces el diablo se da la tarea de destruir a la iglesia sembrando doctrinas falsas, sembrando falsos maestros, sembrando enemistades, sembrando discordia, sembrando pleitos entre unos y otros y en muchos casos inclusive causándoles la muerte. Cuando Pablo era Saulo de Tarso, ¿verdad? Fariseo de fariseos, ¿a quién perseguía? ¿A quién era quien perseguía? ¿Cuál era su misión de Pablo antes de ser Pablo, siendo Saulo de Tarso? ¿Cuál era su misión? Era destruir el camino, como lo llama Lucas. Era destruir el camino con C mayúscula. Era destruir a la iglesia. Pablo no iba por personas solamente individualmente. Pablo iba sobre la iglesia. El enemigo principal de la iglesia es Satanás. Cada vez que una iglesia se empieza a levantar, los ataques de Satanás serán indiscriminados en contra de esa iglesia, hermanos. Y de esto el creyente muchas veces no está plenamente consciente. Pensamos que esa apatía que vino a la iglesia, pensamos que esa indiferencia, pensamos que esta familia se fue, esta otra también se fue, aquella también se fue, esta ya no regresó, esta se enojó con aquella. Pensamos que todo eso tiene que ver solamente con carnalidad. No, cuidado. Puede ser que sí,
La carnalidad fue usada, pero por medio de Satanás para destruir la iglesia. ¿Cuántas historias de iglesias, hermanos? Iglesias fuertes, iglesias levantadas en el poder del Espíritu Santo, las hemos visto fracasar porque no entendieron este concepto, porque no pudieron comprender este concepto tan importante, hermanos, de que estos principados, estas potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, están enfocadas a destruir la iglesia, en contra de la iglesia. Ahí es donde, hermanos, el crecimiento de la iglesia, la transformación de los humanos y la unidad de los creyentes desafían directamente a Satanás. Entonces, él dirige todos sus esfuerzos para destruir la armonía y testimonio del pueblo de Dios y trabaja en contra de todo lo que Pablo enseña y exhorta en esta carta a los Efesios. Habla de sus acechanzas desde el huerto del Edén. Él ha sido el padre de la mentira porque es experto en engañar, se especializa en mezclar la falsedad con la verdad y enseña al hombre doctrinas de demonios y a justificar sus pecados. Le convence de que está haciendo el bien cuando realmente está desobedeciendo al mal. Así es que, hermanos, ¿qué tiene que hacer el cristiano para resistir los ataques de las huestes de maldad? En estos versículos Pablo manda que seamos constantemente fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios, fortalecidos en la fuerza de el Señor. ¿Cómo podemos resistir a Satanás? Tenemos que entender esto, hermanos. Los creyentes, la iglesia, no fue llamada a pelear. No me malentiendan, cuidado, espérenme. No se rasguen las vestiduras, no me malentiendan. Nosotros no vamos a enfrentar directamente a Satanás. Nosotros fuimos llamados, hermanos, resistir, a resistir estos ataques del enemigo. Fuimos llamados a resistir, no fuimos llamados a pelear directamente. Y déjenme hacerles un breve recuento rapidito. Cuando vemos en las historias del Antiguo Testamento las guerras, ¿quién fue el que tronó en contra de los filisteos en tiempo de Saúl y de Samuel? ¿Quién derrotó a esos filisteos? ¿Saúl? No. Dice la Biblia, y Jehová tronó en aquel día en contra de los filisteos. Hizo que se mataran unos a otros. ¿Quién peleó? Dios. ¿Quién resistió? El pueblo. Cuando Gedeón hace sus estrategias y sus horras y les pone una antorcha y todo esto y dice que hace su ruido, él estaba resistiendo. ¿Quién fue el que peleó? ¿Quién fue el que hizo que todos los madianitas se mataran entre ellos? Dios. ¿Quién abrió el mar rojo? Dios. ¿Quién resistió? Moisés con el pueblo. ¿Quién derribó las murallas de Jericó? Dios. ¿Quién fue el que resistió? El pueblo de Israel. ¿Quién fue el que derrotó a David, a Goliat, perdón, al gigante Goliat? ¿Quién lo derrotó? Dios. ¿Quién fue el que resistió con su onda y su piedrita? David. Cada vez que vemos estas historias, hermanos, en la Biblia, nos damos cuenta que es Dios el que pelea, ¿verdad? A Josafat se le dijo, no tienes por qué ir a pelear porque Jehová peleará por ti. Tú estate quieto, resiste, mantente firme, adora, pon gente a adorar y Dios va a pelear por ti. Y esta expresión la vemos constantemente. Y Dios puso las emboscadas de unos contra otros y se mataron entre ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está llamado a resistir. El que pelea es Dios. Nosotros muchas veces entendimos mal el concepto de guerra espiritual y pensamos que guerra espiritual era irnos a enfrentar directamente con Satanás y muchos salieron avergonzados porque no se trataba de nosotros ir a pelear. Nosotros tenemos que resistir. Yo no tengo que ir a buscar a Satanás a su cueva y sacarlo para darle una paliza. Yo no tengo que hacer eso. No fui llamado a eso. Yo estoy llamado a sembrar el evangelio, a predicar la palabra de Dios, a estar firme
en mi guarda, como dice Habacuc, ¿verdad? Sobre la guarda estaré y afirmaré mi pie. Ahí estoy firme. Y cuando lleguen los ataques del enemigo, entonces yo tengo que estar listo para resistir. ¿Quién fue el que abrió las puertas de la cárcel cuando Pedro estaba encerrado ahí con 4 guardias de cuaterniones romanos? Fue Dios. No fue la iglesia la que fue a burlar a los guardias y a romper los candados para liberar a Pedro. Fue Dios el que abrió las puertas para que Pedro pudiera salir. ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia mientras tanto? Resistiendo en oración el ataque de Satanás. ¿Quién fue el que liberó a Pablo y a Silas de la cárcel en Filipos? No fueron los hermanos que se les había predicado el evangelio. Fue Dios el que a través de un terremoto hizo que esa pared se cayera y que esas cadenas quedaran libres. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Orando, resistiendo, aguardando con paciencia la manifestación del poder de Dios. Amados hermanos, guerra espiritual significa resistir. Resistir. Pedro nos dice que tenemos que resistir al maligno. No dice que tenemos que ir a enfrentarnos nosotros en una lucha frontal. David, el rey David, nunca fue a pelear contra alguien de manera directa, siempre era Dios peleando por él. Él siempre estaba para resistir solamente los ataques que venían en contra de él. Es decir, hermanos, nosotros no tenemos que ir a buscar pleito a nadie. ¿Por qué? Porque nuestra guerra no es contra sangre y carne. Nuestra guerra es espiritual, nuestra lucha es espiritual y fuimos llamados nosotros entonces a resistir. Entonces aquí nos habla acerca de cómo tenemos que resistir al enemigo. En la lista se incluyen 7 piezas de la armadura. Pablo compara las primeras 6 con un equipo de un soldado romano. Después agrega la séptima, que es la oración. Pablo tuvo mucha oportunidad para reflexionar sobre la armadura porque pues estaba encarcelado en una cárcel romana y él observaba cómo iban vestidos los soldados. Dice el versículo 13 que les estaba diciendo, dice, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Es decir, después de haber resistido, poder mantenernos firmes. De eso significa, de eso habla este versículo. Y nos empieza a narrar lo que es la armadura. Vamos a verlo rápidamente. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es que vamos a ver lo que es la armadura, lo que es la armadura del creyente. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, cuando escuchamos esta expresión, hermanos, de la armadura de Dios, y la empezamos a analizar, vemos que dice el cinturón, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Realmente no dice el cinturón. Lo interpretamos como el cinturón porque era con lo que se fajaban. Ahora, cuando habla de los lomos en la Biblia, hermanos, está hablando acerca de el órgano reproductor del hombre. De eso se trata. Ahí se fajaban, se ceñían, ¿verdad? Para no herniarse las ingles y para no perder la fuerza. Ahora, si se dan cuenta, hermanos, en este cinturón que siempre se dibuja, que siempre se tiene y que era realmente el cinturón de los, de los soldados romanos, no se ve, pero era una faja que iba por debajo, ¿verdad? Entre las ingles y se apretaba arriba en la cintura para darle fuerza al hombre, para que no se fuera a herniar, para que tuviera la fuerza. Pero siempre este cinturón
iba como lo ven en esta pequeña gráfica, llevaba unos flequitos de cuero muy fuerte, generalmente con las orillas de metal. Esto era, hermanos, para proteger también la parte íntima del hombre, del soldado. ¿De qué habla esto, hermanos? ¿De qué está hablando Pablo cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad? El cinturón del soldado servía para sujetar la espalda con la parte baja de la espalda y los muslos, amarrar las faldas también de la toga que llevaba de la túnica, y así tenía más libertad de acción y estaba preparado para entrar en la pelea. Le daba un sentir de fuerza, firmeza, seguridad y confianza. El cinturón simboliza aquí la verdad. La palabra de Dios es la verdad, es una pieza de la armadura, pero probablemente aquí Pablo no se refiere tanto a la palabra o a la verdad como enseñanza y doctrina, sino a la cualidad personal de integridad, de sinceridad y de honestidad. Satanás es el padre de la mentira. Así es que para vencerle el cristiano debe tomar las cualidades de veracidad, motivaciones puras, sin intereses egocéntricos, decir y vivir la verdad sin engaño, ser leales a Dios, fiel a sus compromisos. El cristiano solo tendrá estas características cuando esté totalmente entregado a Dios, cuando camine en íntima comunión con Él y se alimente de la verdad divina. Y como les decía, esta parte del cinturón con esos flequitos protegiendo la parte noble del hombre, ¿verdad? Del soldado, que era muy importante, nos habla también acerca de la pureza sexual, hermanos. Nos habla también de que la verdad nos tiene que mantener libres de todo ese tipo de impurezas sexuales, de fornicación, de adulterio, de lascivias, de todo esto que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, hermanos, a lo largo de la historia, hasta nuestros días, por medio de la inmoralidad sexual, se han destruido imperios totales, se han destruido familias, naciones. Ha habido infinidad de pleitos, asesinatos, ha habido todo tipo de violencia a causa por causa de la inmoralidad sexual. Las mujeres son víctimas todo el tiempo de este tipo de abusos, de atropellos, y ahora ellas se están levantando para ahora volverse ellas las victimarias. No se trata de eso. Se trata de que la verdad de Dios, la integridad, la sinceridad, la honestidad, nos lleve a mantener una vida sexual también sana, una vida moralmente aceptada por Dios, y la verdad nos ayuda a protegernos de todo este tipo de ataques del enemigo. Así es que es muy importante el cinturón de la verdad, de la integridad, de la sinceridad, de la fidelidad hacia nuestro Dios. Después habla acerca de la coraza de justicia. La coraza del soldado lo cubría, lo protegía desde los hombros hasta la cintura, a veces cubría toda la espalda. En algunas épocas estaba hecha de capas de lino y de cuero, en otras llevaba piezas de metal o era totalmente de metal. La coraza era la principal protección de su cuerpo contra la espada corta del enemigo, la darga, ¿verdad? La que era la espada cortita. La, representa esta coraza la justicia de Dios, la justicia de Dios. Muchas veces pensamos en la justicia que nos fue dada cuando confiamos en Cristo y que y que Dios nos aceptó vistiéndonos de la justicia divina. Ciertamente el creyente ya recibió esa bendición. Pero este pasaje, hermanos, volviendo a lo que estamos hablando, este pasaje nos habla acerca de ponernos la coraza de justicia. Nos está exhortando a la vida de rectitud, de obediencia práctica, de santidad. El autor habló de esa cualidad varias veces en sus cartas. El obedecer a Dios, el practicar la santidad, la rectitud, derrotan las tentaciones de Satanás. Cada acto de obediencia fortalece al creyente para rechazar el siguiente ataque. Cada vez que yo me pongo la coraza de justicia, es decir, cada vez que yo obedezco a Dios, cada vez que practico la obediencia a Dios,
estoy rechazando los ataques del enemigo. ¿Cuáles eran los aprestos, verdad? Lo identificamos como los zapatos, como las botitas del soldado. Realmente los aprestos eran todos los útiles, los enseres que se usaban para ir a la guerra. Y este tipo de aprestos había no solamente zapatos, sino había un recubrimiento para los zapatos. Los zapatitos eran de cuero, ¿verdad? En aquel entonces como botitas, y se les ponían estos aprestos que eran unas rejillas como de metal. ¿Por qué? Porque iban a caminar por caminos llenos de piedras, llenos de peligros, serpientes, escorpiones, iban a caminar por caminos muy difíciles, espinas, cardos, de todo esto, y se tenían que proteger. Y los zapatitos normales no les iban a aguantar, se les iban a despedazar inmediatamente. Por eso tenían que ponerle estos aprestos, tenían que poner estas como rejillas, ¿verdad? Sobre los zapatos para protegerse más y para que les duraran más. Así es que cuando vemos este tipo de herramientas de las que está hablando, no solamente debemos de pensar, porque dice el apresto del Evangelio de la Paz, no solamente estamos hablando de predicar el Evangelio, sino que está hablándonos también, hermanos, de que todos nuestros días vamos a caminar por caminos muy difíciles en los que necesitamos el Evangelio para caminar. Necesitamos caminar todos los días en base al Evangelio. No podemos caminar sin estos aprestos del Evangelio. No podemos caminar sin el Evangelio de la paz. No habla solamente de predicar, ¿verdad? Porque muchas veces se enfoca solamente en, ay, el Evangelio, para que prediques, para que vayas y prediques el Evangelio, ponte el apresto del Evangelio de la paz. Significa ir a predicar, sí, pero también significa que todos los días tenemos que aprender a caminar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque por donde caminemos, hermanos, va a haber piedras, va a haber serpientes, va a haber escorpiones, va a haber cardos, va a haber espinas, va a haber amenazas que van a tratar de derrotarnos. ¿En dónde? En los pies. ¿Por qué? Porque si me pegan en los pies, voy a caer, voy a caer. Por eso Dios le dijo a la serpiente en Génesis, ¿verdad? Que la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, le ibas a estar un golpe mortal en la cabeza, dice, aunque tú le vas a herir ¿dónde? En el talón, en el calcañar del pie. Por eso necesitamos el apresto del Evangelio de la Paz. Por eso necesito el Evangelio. ¿Por qué? Porque el diablo quiere pegarme. El diablo quiere morderme en el calcañar. Me quiere agarrar por el talón, me quiere agarrar por el tobillo. Tengo que estar todos los días con el apresto del Evangelio de la Paz caminando por todos lados. Tengo que tener el escudo de la fe. Estos escudos, hermanos, eran generalmente de madera, cubrían casi toda la parte del cuerpo, casi todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, eran escudos muy grandes, ¿verdad? Y estos escudos de madera generalmente estaban cubiertos de cuero y tenían unas franjas de metal para sujetarlos, ¿verdad? Con clavos. Así es que estaban hechos de madera y cuero. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo aquí, sobre todo tomad el escudo de la fe, fíjense lo que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Apagar, ¿por qué tenemos que apagar? Porque si ustedes han visto películas de cómo eran las guerras en aquel entonces, se usaban mucho las flechas llenas con brea en la punta a las que se les prendía lumbre, ¿verdad? Y cuando disparaban la flecha, salía la flecha con lumbre en la punta a clavarse en las personas o a clavarse en los escudos. Entonces, el escudo de cuero, normalmente cuando iban a la batalla, se dejaba sumergido en agua por toda la noche. Lo sumergían en agua, entonces cuando sacaban sus escudos, iban muy pesados por el agua, pero en cuanto una flecha de esas encendidas llegaba y tocaba el agua, el dardo se apagaba. La fe, hermanos, tiene que ser guiada a través de la verdad de la palabra de Dios, el agua de vida.
el agua de vida de Jesucristo. Él es el agua de vida. Jesucristo es nuestro escudo. Jesucristo es el que nos va a proteger. Jesucristo es el que va a pagar todos los dardos de fuego que el maligno nos mande a través de su palabra, a través del agua de vida que nos va a estar mandando. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Son tentaciones que quieren provocarnos a la rebeldía, a pecados sensuales, avaricia, críticas, enojos, cualquier forma de desobediencia. Hay otros dardos que quizá podrán ser el desánimo, la depresión, la duda, la amargura del creyente. La oposición, la crítica, el rechazo de otros pueden tentarnos a ser miedosos o vengativos. Un dardo fuerte es el orgullo, la soberbia, la prepotencia y la autosuficiencia que nos hace olvidarnos de Dios y pensar que nosotros podemos por nosotros mismos. Para defendernos de cualquiera de estos dardos de fuego, tenemos que levantar la fe sabiendo que Cristo es el agua de vida que va a apagar esos dardos de fuego. Cuando cualquiera de estas cosas venga en contra mía, yo tengo que tener en mente, Cristo es más grande que todo esto. Cuando la crítica venga a mi vida y me quiera atacar, Cristo es más grande y me importa más lo que Cristo piense de mí que lo que la gente piense de mí. Cuando el desánimo me quiera atacar, Cristo es el agua de vida y es mi escudo. Así es que Cristo, en tu nombre me levanto, a pesar del desánimo, a pesar de la tristeza, de la depresión, de lo que quiera venir en contra mía, me levanto en el nombre de Cristo, porque este es el escudo de la fe. Después nos habla acerca del casco, del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación comenzó haciéndose de forma muy simple en los romanos, en la armadura romana, pero llegó a ser cada vez más decorativo, más costoso y muy pesado. Se hacía de bronce o de hierro y se forraba por dentro con fieltro o con esponjas de mar para que fuera un poco más cómodo, ¿verdad? Solamente un hacha, un martillo, algo directamente podía atacar este yelmo de la salvación. Este yelmo de la salvación, hermanos, protege la cabeza. ¿Por qué? Porque es donde está el centro de mando, el control de nuestros pensamientos. Nuestra mente tiene que estar llena de la mente de Cristo, llena de la palabra de Dios. En nuestra mente es donde se empiezan a almacenar todos los pensamientos negativos que van a darle origen al pecado. Son todos los pensamientos negativos que nos van a dar dolores de cabeza por las consecuencias. Así es que es importantísimo entender que hemos sido salvos por gracia. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. La seguridad de ser hijos de Dios, coherederos con Jesucristo y estar sellados por el Espíritu Santo que nos garantiza el futuro con Cristo, nos da confianza. Y por otro lado, el que duda de su salvación es vulnerable. El que se quita el casco es vulnerable a los ataques del diablo porque le faltará firmeza, estabilidad y fe en el momento crítico. Y la sexta parte de la armadura es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La espada que se señala aquí, hermanos, no es la espada larga que se menciona, por ejemplo, en Lucas 2:35 y la que vemos en Apocalipsis, sino más bien se refiere a la espada corta. Era la que normalmente traían siempre los soldados romanos, una espada corta, no la larga. La larga era solamente para grandes batallas. Cuando iban a salir a los grandes campos de batalla, llevaban las espadas largas. Pero en corto, para la vida diaria, siempre traían una espada corta, una espadita corta, ¿verdad? Este, así es que este vocablo, hermanos, se refiere a una palabra específica hablada o anunciada. Por ejemplo, podría referirse a los textos que se usan en el momento de la tentación o la prueba, el momento de combate al enemigo espiritual. ¿Se acuerdan cuando Jesús ahí en el desierto, en Lucas capítulo 4, es tentado en el desierto? Jesús no le echó una predicación a Satanás. Cuando Satanás le dice, tenía hambre Jesús y Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús sacó la espada corta. No le echó toda una predicación teológica, no se aventó todo un rollo de la ley. Jesús lo que dijo es, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, punto, un versículo, espada corta, pum, con la verdad, la espada del Espíritu. Ah, entonces lo lleva al punto más alto del templo y le dice, tírate abajo porque está escrito que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús vuelve a sacar la espada corta, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, punto. Nada más.
nada más. Satanás dice, uy, no pude. Otra vez se lo lleva a un monte donde le muestra todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Te daré todo esto si postrado me adorares. Jesús saca la espada corta, otra vez. Un versículo nada más, una palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, qué importante es memorizar la palabra de Dios. Qué importante es que la palabra de Dios esté memorizada en nuestras mentes, en nuestros corazones. Esos pequeños versículos, esas pequeñas notas que tomamos en las predicaciones, que las vemos cuando estamos escuchando a alguien hablar de la palabra de Dios, todas esas notas en nuestros devocionales, en nuestras Biblias, hermanos, esa es la espada del Espíritu. Es la espada corta que necesitamos todos los días. El enemigo viene y nos quiere poner una tentación. El enemigo viene y nos hace sentir que no valemos nada. Satanás, no. Escrito está que yo fui hecho hijo conforme a la imagen de Dios también, a su imagen y semejanza. Y tengo que revivir con esa palabra. Y Satanás viene y te ataca. Uy, no tienes dinero, estás bien pobre y te vas a morir de hambre. Escrito está, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Punto. No tienes que aventarte todo el Salmo 23. No tienes que hacer una disertación del Salmo 23. Esa es la espada larga cuando vas al campo de batalla a otro tipo de guerra. Ahí sacamos la espada. En la predicación tengo que predicar 1 hora, tengo que sacar la espada grande. ¿Por qué? Porque es una guerra grande la que voy a enfrentar. Pero en el día a día, en el todos los días, saquemos la espada corta. Ese versículo que te sabes, ese versículo que le puedes dar de bendición a alguien, ese versículo que aquel que está desanimado le puede decir, no te preocupes porque Dios te ha amado con amor eterno y por lo tanto prolongó su misericordia sobre de ti. Ya usaste la espada corta. Esa es la espada que Dios nos da. Ahora, tenemos aquí todo lo que es ya la descripción de la armadura del cristiano, ¿verdad? La armadura. ¿Cómo la podemos usar? ¿Cómo la podemos nosotros entender? Pero Pablo dice algo muy importante en el versículo 18, algo que pues no es parte realmente ya de la armadura, ¿verdad? Pero dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo empieza a hablar ahora de la oración. Pablo empieza a hablar de que esta armadura, todo lo que implica nuestra defensa espiritual, hermanos, tiene que darse en un ambiente de oración. Tenemos que crear un medio ambiente de oración. No podemos esgrimir ninguna de estas armas de defensa en contra del enemigo si no lo llevamos en oración, orando en todo tiempo. No es una parte de la armadura, no es una pieza de la armadura. Habla acerca de esa atmósfera que el creyente tiene que buscar para encontrar fortaleza, apoyo, sabiduría, para vestirse con el equipo espiritual. Aún con todos los preparativos del soldado cristiano y toda la protección que lleva con las 6 piezas de armadura, la oración es imprescindible. Hermanos, yo no sé, algunos de ustedes si han visto esas películas de guerras de estas épocas y guerras medievales, si se dan cuenta, si se acuerdan, esta escena nunca falta en esas películas, nunca falla cuando vamos a enfrentar un enemigo. Aún en las películas de deportes, cuando van a salir a una competición de deportes. No falla esta escena. Ya están todos listos, ya entrenaron los soldados, ¿verdad? Los deportistas ya entrenaron, pasaron todo el entrenamiento, te lo pasan hasta en cámara lenta, sudando, ejercitando, pum, pum, pum. Ya hicieron toda su estructura, ya tienen sus armas, ya tienen todo lo que necesitan, ya están sobre sus caballos, están con todas sus armaduras, con sus espadas, con sus escudos, con todo, todo ya está listo, ¿verdad? Atrás están los cañones o atrás están la artillería pesada, en fin, está todo el ejército listo. Esta escena nunca falta. Esta escena nunca falta. El general del ejército o el entrenador principal del equipo deportivo empieza a pasar delante de su gente y empieza
a darles un mensaje motivacional. Soldados, este es el día que hemos estado esperando, el día que vamos a defender a nuestras familias, el día que la opresión se va a terminar sobre nuestra nación, el día, y empieza, ¿verdad? A dar un mensaje creando una atmósfera de victoria, una atmósfera de emoción, una atmósfera de excitación, de todos listos para entrar a la batalla, de valor, de valentía. En muchas películas vemos inclusive escenas, en esta escena precisamente, caras de soldados que están todos angustiados, ¿verdad? Y están ahí casi, casi hasta temblando, pero cuando este líder va pasando en su caballo, enfrente de ellos y los va arengando y los va motivando y no tengan temor delante de nuestros enemigos porque nosotros los vamos a vencer. Ellos no tienen esto y no. Y por supuesto del otro lado les están diciendo lo mismo, ¿no? Y esas caras de soldados que estaban angustiados de pronto se empiezan a transformar y como que empiezan a creer y como que empiezan ellos a sentirse seguros por lo que su líder les está diciendo. Hermanos, de eso se trata la oración en este versículo 18 de Efesios 6. Después de tener tu armadura espiritual, después de revestirte con toda tu armadura espiritual, necesitamos crear en la iglesia este ambiente de oración, este ambiente de reconocimiento, de adoración a Dios, sabiendo que Él es el general, sabiendo que Él es el que cabalga sobre los cielos, sabiendo que Él es el que salió venciendo y para vencer, sabiendo que Él es Jehová de los ejércitos. Y eso se logra solamente en oración. Si no oramos, si no mantenemos esa atmósfera de oración, si no mantenemos esta atmósfera a través de la cual el Señor fortalece, el Señor nos llena, el Señor nos nutre, el Señor nos motiva, el Señor nos prepara, vamos a fracasar. De nada sirve la armadura, de nada sirve si el ambiente de oración no está con nosotros. Así termina Pablo la lista de estos 7 requisitos para resistir los ataques de los enemigos espirituales. Número 1, integridad y sinceridad de corazón, el cinturón de la verdad. Número 2, la coraza de justicia, rectitud y santidad. Número 3, el apresto del evangelio, la fidelidad de caminar todos los días en el evangelio. Número 4, el escudo de la fe, depender totalmente de Dios. Número 5, el yelmo de la salvación que nos da la confianza personal en nuestra salvación y protege nuestra mente. Y la espada del Espíritu, la espada corta que nos va a ayudar a declarar la palabra constantemente. Pablo se despide, Pablo termina y por cierto, y por último, por supuesto, la oración, ¿verdad? La oración constante, la oración que va a ser la gran diferencia en todo lo que estemos haciendo. Pablo habla acerca de, hablando de la oración, el versículo 19 lo enlaza, ¿verdad? Siéndole el embajador en cadenas. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el evangelio por el cual soy embajador en cadenas, para que con denuedo hable de él como debo hablar, porque para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pablo habla y pide oración acerca de su ministerio, para recordar a los que estaban recibiendo la carta que él también estaba pasando por ese mismo conflicto, ¿verdad? Y aquí se nota mucho la dependencia total de Pablo que tiene acerca de Dios. Habla acerca de que va a dar informes a la iglesia, ¿verdad? Para que le digan todo lo que tiene que saber tocante. Y esto habla de sujeción a la iglesia. Pablo quería que la iglesia supiera lo que estaba pasando, iba a mandar un informe y entonces les desea también que haya
paz en sus corazones. Y al final, los dos últimos versículos con que termina Pablo esta carta, muy bonitos, cerrando, englobando todo lo que tiene que ver la unidad de la iglesia y cómo debemos de proteger a través de la armadura la unidad de la iglesia. Hermanos, entendamos esto: la armadura espiritual no es para que te protejas tú solito y para que hagas tu guerra como llanero solitario. La armadura la armadura de Dios es para la iglesia, es para la iglesia, para proteger a la iglesia. Por ende, estando dentro de la iglesia, tú vas a ser protegido, tu familia va a ser protegida, las cosas tuyas van a ser protegidas, todo lo que tienes tú va a ser protegido cuando juntos, unidos, protejamos a la iglesia. De eso se trata la carta de Efesios. Unidad en el Espíritu. Pablo termina diciendo: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea a todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Mis amados hermanos, qué importante estas palabras de Pablo. Qué importante entender lo que Pablo nos ha dicho a través de todas estas palabras de estos 6 capítulos de la carta a los Efesios. Él está hablando todavía aquí de los que aman a nuestro Señor como creyentes. La carta inició con el amor de Dios para con los escogidos y termina con el amor de ellos para su Salvador. ¿Qué nos queda de esta carta a los Efesios, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que nos queda a cada uno de nosotros? ¿Cuánto valoramos la unidad de la iglesia? ¿Cuánto valoramos lo que realmente vale la iglesia? La iglesia local en la que te congregas y la iglesia universal, compuesta por todos aquellos que aman y buscan al Señor. ¿Cuánto vale? ¿En qué estima tenemos todos nosotros a la iglesia del Señor? Qué difícil, hermanos, es entender la iglesia sin unidad. Y como dijimos a lo largo de todo este estudio, la unidad no tiene que ver con ser solamente buenos amigos y llevarnos bien entre todos y convivir y disfrutar actividades juntos. Significa entender lo que Cristo hizo por nosotros. Significa entender que Cristo viene por una iglesia, no viene por cristianos aislados. No es válida la expresión: es que la iglesia hay mucho hipócrita, mucha gente necia, hay mucha gente grosera, y yo mejor de lejitos con los cristianos, yo amo a Dios, yo tengo mi relación con Dios y yo aquí en mi casa. Eso no sirve, hermano. No entendiste lo que es el Evangelio. No entendiste lo que es el Evangelio. El Evangelio no existe sin la iglesia, porque es el medio por el cual el Evangelio se extiende y permanece y perdura. Y tenemos que guardar la unidad en el vínculo de la paz. Guardemos la unidad de la iglesia, hermanos, en el vínculo de la paz. Esforcémonos y logremos que la iglesia sea unida. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por esta hermosa carta a los Efesios. Gracias por cada una de las enseñanzas que pudimos, Señor, aprender a lo largo de este estudio. Señor, permite que podamos repasarlas, aquilatarlas, tenerlas en nuestro corazón y sobre todo, mi Dios, poderlas poner siempre en práctica para poder ser de bendición a otros. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, y gracias, Señor, por esta hermosa carta que Pablo le escribió a aquella iglesia en Éfeso, aquella iglesia, Señor, a la que Tíquico fue enviado para llevar esta carta. Pero gracias a Dios, Señor, porque esta carta llegó hasta nosotros miles de años después y la podemos entender, disfrutar, aprender y sobre todo comprometernos a guardar la unidad de la iglesia en el perfecto vínculo de la paz. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias por haber estado
a lo largo de este estudio de la carta a los Efesios. Espero que nos sigan acompañando. La siguiente semana empezamos con Gálatas. Vamos a empezar a estudiar la carta a los Gálatas, preciosa carta también, que nos habla de la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así es que, si Dios permite, el próximo viernes nos vemos. Dejen un mensajito por ahí, suscríbanse al canal, compártanlo, y que la palabra de Dios siga corriendo en medio de este tiempo tan difícil para todos nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia, y el próximo miércoles arrancamos con Gálatas. Les dejo el promocional. Que Dios les bendiga, hermanos. En todas las religiones, siempre quieren imponer ritos y condiciones para alcanzar la salvación. La iglesia de Galacia en tiempos de Pablo había sido infiltrada por este tipo de doctrinas, por lo que Pablo les tuvo que escribir para recordarles que Jesucristo es más que suficiente para hacernos verdaderamente libres. Hoy, estas mismas doctrinas equivocadas quieren confundir a los cristianos, y debemos de estar preparados para enfrentarlas. Acompáñanos a estudiar esta carta a los Gálatas, los miércoles a las 7 de la tarde, por nuestro canal de YouTube.